El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las colinas, derramando una luz dorada sobre la tierra que rodeaba la humilde casa de Diego y María. La rutina de cada día los esperaba con su ritmo constante, un compás que habían aprendido a seguir desde que decidieron construir su vida juntos en la tranquilidad del campo. Diego, como siempre, fue el primero en levantarse. Se colocó el sombrero de paja que descansaba en la silla junto a la puerta y salió al patio, sintiendo el frescor de la mañana en la piel. Se detuvo un momento para contemplar la quietud del entorno antes de dirigirse al establo. El olor del heno seco lo recibió al abrir las puertas del establo. Los animales lo esperaban con esa familiaridad de años de cuidado mutuo. Diego acarició la frente de uno de los caballos y revisó los cubos de agua. Luego, con movimientos prácticos, comenzó a acomodar el heno para el ganado. Mientras trabajaba, se escuchaba el leve murmullo de las vacas y el suave golpeteo de las aves que despertaban en los árboles cercanos. En la casa, María estaba ocupada en la cocina. Había encendido el fogón y el aroma del café recién preparado comenzaba a llenar el pequeño espacio. Mientras colocaba la sartén en el fuego, sus manos trabajaban de manera automática, pero su mente divagaba. Su mirada se perdió por un momento en la ventana, donde podía ver a Diego trabajando con los animales. Una sonrisa leve cruzó su rostro, pero no llegó a sus ojos. María amaba su vida con Diego y el hogar lleno de calma que habían construido. Pero en su interior, un deseo no cumplido seguía presente, el de ser madre. Aunque pocas veces hablaban de ello, ese anhelo marcaba sus pensamientos en los días más tranquilos. Diego volvió a la casa con las botas cubiertas de tierra y el sombrero ligeramente ladeado. Abrió la puerta con cuidado, consciente de que María estaría ocupada en la cocina. Al entrar, el olor del café lo envolvió y un suave ruido de sartenes confirmaba que el desayuno estaba en marcha. «Buenos días, mi amor», dijo Diego mientras colgaba el sombrero en el perchero junto a la puerta. «Buenos días», respondió María con una sonrisa, girando apenas la cabeza para mirarlo. «¿Todo bien en el establo?» «Todo en orden, los animales están tranquilos. Creo que hoy tendremos buen tiempo para trabajar en el campo», comentó mientras se acercaba al fregadero para lavarse las manos. María colocó los platos en la mesa y sirvió el café. Diego se sentó, agradeciendo el momento simple pero significativo que compartían cada mañana. Había algo en esa rutina que les daba estabilidad, aunque ambos sabían que había un espacio en sus vidas que aún no podían llenar. «¿Has pensado en lo que haremos con la parcela junto al río?», preguntó María rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «Podríamos sembrar algo nuevo, tal vez maíz o tal vez frijoles. Lo importante es que lo hagamos juntos», respondió Diego mirándola con ternura. María asintió intentando mantener la conversación ligera. Era su forma de protegerse a sí misma y a Diego de los pensamientos que rondaban sus mentes cuando el silencio era demasiado largo. Ese tema, el que evitaban, estaba ahí, pero ninguno quería ser el primero en traerlo a la mesa. La mañana continuaba, con el suave ritmo de las tareas cotidianas. Desde el exterior, el canto de los gallos y el sonido de los animales llenaban el aire, pero dentro de la casa, el silencio entre las palabras de Diego y María decía más de lo que ambos se atrevían a expresar. Diego avanzaba entre las filas del establo, revisando a cada uno de los animales como hacía todas las mañanas. Las vacas rumiaban tranquilas, los caballos agitaban sus crines y los pollos picoteaban el suelo en busca de alimento. El lugar estaba en calma, pero algo no encajaba. Lupita, su inseparable cachorriña, no había salido a saludarlo como de costumbre. «¿Lupita?», llamó Diego deteniéndose cerca de los cubos de agua. Miró hacia el rincón donde ella solía dormir, pero solo encontró la manta arrugada donde siempre descansaba. Una sensación incómoda comenzó a invadirlo. Era extraño que Lupita no estuviera allí. Nunca faltaba a su rutina. Siempre lo seguía de cerca, moviendo su cola de un lado a otro. Diego se agachó, inspeccionando el rincón en busca de algún rastro. Nada. Caminó hacia la puerta trasera del establo, aquella que daba al campo abierto. Estaba entreabierta, algo que no debería estar ocurriendo. Diego frunció el ceño, apoyando la mano en la madera. Recordaba claramente haberla cerrado la noche anterior, como hacía todos los días. ¿Había sido el viento o algo más? El pensamiento lo inquietó. Empujó la puerta con cuidado y salió al exterior. El frío de la mañana golpeó su rostro mientras sus ojos escaneaban el paisaje. El campo estaba bañado por una luz tenue
y las sombras de los árboles se extendían como manos alargadas sobre el pasto. Diego tragó saliva y volvió a llamar. «Lupita, ¿dónde estás, niña?». El eco de su voz se perdió en el aire. No hubo respuesta. «Lupita», gritó de nuevo, su voz resonando en el vacío. De pronto, un leve movimiento llamó su atención. Cerca de un arbusto, vio algo blanco que contrastaba con el verde del pasto. Diego corrió hacia el lugar con el corazón latiendo con fuerza, temiendo lo peor. Al llegar, se arrodilló de golpe junto a Lupita. «Aquí estás», murmuró, aliviado al ver que la cachorra seguía respirando. Lupita estaba tendida en el suelo, su pequeño cuerpo extenuado. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos se entreabrieron al sentir la presencia de Diego. Parecía querer decirle algo, pero no podía moverse. Él acarició su cabeza con cuidado, buscando señales de heridas. Sin embargo, pronto notó que Lupita no estaba sola. Bajo el cuerpo de la perrita, algo se movía. Diego frunció el ceño, inclinándose con cautela. Bajo el cuerpo de Lupita, distinguió un pequeño bulto envuelto en trapos viejos que parecía moverse débilmente. Con un nudo en el estómago, retiró suavemente al animal y descubrió 3 figuras diminutas, temblorosas, que buscaban calor. «¿Pero qué?», balbuceó, con la voz apenas audible. Eran 3 niñas recién nacidas. Sus rostros diminutos estaban apenas visibles entre los harapos que las cubrían. Sus pieles pálidas y sus pequeños brazos se movían débilmente, como buscando calor. Diego sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No entendía cómo habían llegado allí, ni por qué Lupita estaba protegiéndolas. Se inclinó aún más, tocando con cuidado uno de los trapos. El llanto débil de una de las niñas rompió el silencio, sacándolo de su asombro. No había tiempo para preguntas. Las pequeñas estaban frías y cada segundo contaba. «Tranquilas, tranquilas», dijo con una mezcla de ternura y urgencia mientras se quitaba la chaqueta. Con movimientos rápidos, envolvió a las niñas en su abrigo, asegurándose de que estuvieran lo más cálidas posible. Lupita lo miraba desde el suelo, como si supiera que había cumplido su tarea. Diego le pasó la mano una última vez por el lomo. «Vamos a casa, niña. Has hecho suficiente», le susurró. Diego tomó a las 3 pequeñas en sus brazos, ajustando la chaqueta para protegerlas del frío. Luego, levantó a Lupita con el otro brazo, haciendo un esfuerzo por equilibrar el peso. Con pasos firmes, comenzó a caminar de regreso a la casa, el aire frío golpeando su rostro. Mientras avanzaba, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién había dejado a esas niñas allí? ¿Por qué? Pero no podía distraerse ahora. Cada vez que una de las pequeñas dejaba escapar un leve sonido, él apretaba el paso. Su corazón latía desbocado, no por el esfuerzo, sino por la gravedad de lo que acababa de encontrar. Cuando la casa finalmente apareció a la vista, Diego sintió un alivio pasajero. Aún quedaba mucho por hacer, pero al menos estaban cerca de un lugar seguro. Empujó la puerta con el pie y entró. «María, ven rápido», gritó, su voz cargada de urgencia. María apareció en la cocina, secándose las manos con un paño. Pero al ver a Diego cargando a Lupita y a las niñas envueltas en su chaqueta, dejó caer el paño al suelo. Su rostro se llenó de incredulidad. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose rápidamente. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de María, ambos sabiendo que lo que acababa de ocurrir cambiaría sus vidas para siempre. María se quedó sin palabras al ver a Diego entrando en la casa con los brazos llenos. En un lado, Lupita, exhausta pero respirando, y en el otro 3 pequeños bultos envueltos en la chaqueta de su esposo. Su mirada iba de las niñas al rostro de Diego, buscando una explicación. «¿Qué es esto?», repitió, sin apartar los ojos de las pequeñas figuras que parecían moverse ligeramente. «Las encontré en el campo, junto a Lupita. No sé qué pasó, pero estaban allí, solas». Diego habló rápido, su voz llena de urgencia mientras se inclinaba hacia María. «Están frías. Necesitamos calentarlas ahora». María reaccionó de inmediato, dejando las preguntas para después. Tomó a una de las niñas con cuidado. Su pequeño cuerpo temblaba al contacto con sus manos. Se dirigió a la cocina sin perder un segundo, encendiendo el fogón para calentar agua. «Ponlas en la mesa, pero con cuidado», indicó a Diego mientras buscaba un balde limpio y las pequeñas mantas que solían usar para secar la loza. Diego obedeció, colocando las niñas con delicadeza sobre la mesa, una al lado de la otra.
Aún envueltas en su chaqueta, las tres parecían frágiles, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlas. Mientras tanto, Lupita, descansando sobre el piso, dejó escapar un leve gemido. Diego se acercó a la perra y acarició su cabeza. «Has sido valiente, Lupita. Ahora te toca descansar», murmuró mientras le servía agua fresca en un tazón. María regresó con el balde lleno de agua tibia. Colocó la primera de las niñas dentro con movimientos firmes pero delicados. Las pequeñas manos de la bebé se movieron ligeramente al contacto con el agua y un leve sonido escapó de sus labios. «Están heladas, Diego, pero están vivas». María habló más para sí misma que para él, concentrada en frotar suavemente la piel de la pequeña para devolverle el calor. Diego observaba desde un lado, sosteniendo una manta lista para envolver a la primera niña cuando María terminara. Al cabo de unos minutos, María la levantó del agua, la secó con rapidez y la envolvió con cuidado antes de pasar a la segunda. La rutina se repitió con cada una de las tres niñas, hasta que las tres estaban limpias, calientes y acurrucadas en mantas suaves. Mientras María trabajaba, algo dentro de ella comenzó a despertar. Cada movimiento que hacía, cada toque sobre la piel de las niñas, parecía encender una chispa en su interior. No podía apartar la vista de sus diminutos rostros, de sus ojos cerrados, de sus pequeños puños que ahora descansaban tranquilos. Diego, aunque concentrado en cuidar a Lupita, notaba el cambio en María. Su esposa, que siempre había sido fuerte y práctica, tenía ahora una expresión que él no veía desde hacía mucho tiempo. Era como si algo que había estado apagado dentro de ella comenzara a iluminarse de nuevo. «¿Cómo están?», preguntó Diego mientras colocaba un cojín bajo la cabeza de Lupita. «Estarán bien, solo necesitan calor y probablemente algo de comida pronto». María se giró hacia él, con las tres niñas ahora acomodadas en una manta sobre la mesa. Su voz era tranquila, pero había algo más en sus ojos, algo profundo. Diego asintió, aunque no dijo nada. Ambos sabían lo que ese momento significaba, aunque ninguno lo expresó en palabras. La presencia de las niñas había cambiado algo en el aire, algo que ninguno de ellos podía ignorar. La casa, que momentos antes estaba llena de prisa y preocupación, ahora estaba en calma. María se acercó a una de las niñas y acarició su mejilla con suavidad. Diego, desde donde estaba, observó a su esposa sabiendo que esas pequeñas vidas no habían llegado allí por casualidad. La casa estaba en calma. Las tres niñas dormían profundamente, arropadas en mantas que María había preparado con cuidado. Lupita descansaba cerca del fuego, recuperando fuerzas después de su valentía en el campo. El crepitar de las brasas era el único sonido que rompía el silencio, acompañando a María y Diego mientras se sentaban a la mesa. María no podía apartar la vista de las pequeñas. Sus pechos subían y bajaban lentamente con cada respiración, y sus diminutos puños descansaban con tranquilidad. Sentía algo en su interior que no podía describir del todo, pero que la llenaba de una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Las palabras aún no le salían, así que dejó que el silencio hablara por un momento. Diego, sentado frente a ella, apoyó los codos en la mesa y pasó las manos por su rostro. Había sido un día largo, y las preguntas sin respuesta le pesaban. Finalmente, rompió el silencio. «María, tenemos que averiguar qué pasó. Estas niñas no llegaron aquí solas». Su voz era firme pero no dura. Estaba intentando encontrar un equilibrio entre lo práctico y lo emocional. María levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de algo que Diego no pudo descifrar de inmediato. Finalmente ella respondió, con una voz baja pero decidida. «Lo sé, Diego, pero mira», señaló a las pequeñas que seguían dormidas. «No importa cómo llegaron aquí, ahora están seguras. Eso es lo único que importa esta noche». Diego asintió comprendiendo el punto de su esposa, pero su mente seguía dándole vueltas al misterio. «Tal vez su madre esté cerca, quizás esté en problemas o...» Dejó la frase inconclusa, como si no quisiera considerar la posibilidad de algo peor. María permaneció en silencio por un momento, procesando lo que Diego decía. Sus dedos rozaron suavemente la manta de una de las niñas, como si buscaran un tipo de consuelo que solo esas pequeñas podían darle. «Diego», comenzó dudando un poco antes de continuar, «¿y si no hay nadie buscándolas? ¿Y si fueron abandonadas?» Sus palabras eran lentas, pero cada una llevaba un peso enorme. La mirada de Diego se suavizó al verla. Sabía que esa posibilidad estaba en la mente de ambos desde el momento en que las habían encontrado.
suspiró, intentando buscar las palabras correctas. Si es así, las protegeremos, pero primero debemos estar seguros. No podemos simplemente asumir lo peor. Extendió una mano hacia la de ella, buscando un gesto de apoyo. Te prometo que haré todo lo posible por averiguarlo. María asintió, pero sus ojos volvieron a las niñas. Había algo en ellas, algo que despertaba un deseo profundo y antiguo en su interior. No podía ignorarlo, y tampoco podía explicarlo del todo. Finalmente, decidió compartirlo. Diego, no puedo evitar sentir algo por ellas. Su voz se quebró levemente, pero continuó. Son tan pequeñas, tan vulnerables, y yo nunca pensé que tendría la oportunidad de... No terminó la frase, pero ambos sabían a qué se refería. Diego apretó su mano con firmeza, ofreciéndole un apoyo silencioso. Sabía cuánto había sufrido María por no poder ser madre, y ver ese destello en sus ojos le recordó cuán profundo era ese deseo. Lo sé, María, sé cuánto significa esto para ti. Hizo una pausa antes de continuar, mirándola con seriedad. Pero sea lo que sea que pase, haremos lo correcto. Y mientras estén aquí, nada ni nadie las lastimará, te lo prometo. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de un amor compartido por esas pequeñas vidas que habían llegado a ellos de manera tan inesperada. Afuera el viento soplaba suavemente, como si la noche también estuviera de acuerdo con esa promesa silenciosa. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando Diego salió de casa, dejando a María cuidando de las niñas. Había decidido no perder tiempo. Alguien debía saber algo, una pista, cualquier cosa que explicara cómo esas pequeñas habían llegado a su campo. Ajustándose el sombrero y llevando consigo una bolsa con provisiones, emprendió su búsqueda. Primero, Diego visitó a don Efraín, el vecino más cercano. Su rancho estaba a poco más de 1 kilómetro, y aunque el camino era familiar, esa mañana parecía más largo de lo habitual. Al llegar, golpeó la puerta con firmeza. «Don Efraín», llamó. La puerta se abrió y apareció el anciano, con el rostro arrugado y una mirada curiosa. «Diego, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó mientras se limpiaba las manos en el delantal. Diego explicó rápidamente lo que había sucedido. Don Efraín escuchó con atención, sus cejas fruncidas. «No he visto ni escuchado nada, muchacho. Nadie extraño ha pasado por aquí, y créeme, lo habría notado». El anciano negó con la cabeza con gesto pensativo. «Pero si alguien sabe algo, quizás doña Rosa pueda ayudarte. Siempre está atenta a lo que pasa en la zona». Agradeciendo la sugerencia, Diego se despidió y continuó su camino. Doña Rosa vivía al otro lado del camino principal, cerca del río. Cuando llegó, encontró a la mujer regando su jardín. Ella se sorprendió al verlo y, como don Efraín, escuchó con atención su relato. Sin embargo, su respuesta no fue diferente. «No, Diego, nadie ha pasado por aquí últimamente, y mucho menos una mujer embarazada». Hizo una pausa y añadió preocupada. «Pero si las niñas estaban solas, tal vez algo malo le pasó a su madre». Esa idea no hacía más que aumentar la preocupación de Diego. Agradeció a doña Rosa y continuó su recorrido, visitando otros hogares cercanos. Con cada puerta que golpeaba, la historia se repetía. Nadie había visto nada fuera de lo común. Nadie sabía de alguna mujer en las condiciones que él describía. A medida que avanzaba el día, el cansancio comenzaba a pesarle, pero no estaba dispuesto a rendirse. Las niñas seguían siendo un misterio, y no podía simplemente aceptar no encontrar respuestas. Decidió alejarse un poco más de su zona habitual, internándose en caminos que no frecuentaba. El terreno se volvió más irregular, y las sombras de los árboles alargados creaban una atmósfera inquietante. Sin embargo, Diego continuó. Finalmente, al girar una curva del camino, algo capturó su atención. A la distancia, cerca de un claro, había una figura en el suelo. Parecía un bulto inmóvil, apenas visible entre la hierba alta. Con el corazón en un puño, Diego se acercó a la figura tendida. Era una mujer joven. Su cuerpo débil y su rostro pálido mostraban el cansancio extremo. Sin dudar, se arrodilló a su lado para verificar si aún respiraba. «Señora, ¿está bien?», preguntó, aunque sabía que la respuesta era evidente. La mujer abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba vidriosa, perdida. Intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Diego tomó una botella de agua de su bolsa y le ofreció un poco, ayudándola a beber con cuidado.
Ella hizo un esfuerzo por sentarse, pero no tenía fuerzas. Tranquila, no se esfuerce. Diego la observó con atención, notando algo extraño en su figura. El vestido estaba manchado y había señales de que había pasado por un parto reciente. «Usted», comenzó a decir, pero la mujer cerró los ojos y dejó escapar un susurro que Diego no alcanzó a comprender. El corazón de Diego latía con fuerza. No sabía quién era esta mujer, pero estaba seguro de que su aparición era clave para resolver el misterio. Sin más demora, decidió llevarla a casa. Las respuestas, pensó, vendrían después. Diego acomodó a la mujer con cuidado junto a un árbol cercano, ofreciéndole sombra mientras intentaba estabilizar su respiración. Aunque sus ojos permanecían cerrados, sus labios murmuraban palabras inconexas. Diego mojó un pañuelo con agua y lo colocó sobre su frente, esperando que el frescor la ayudara a recuperar algo de fuerzas. «Tranquila, no intente moverse», dijo con suavidad, mientras observaba las señales de agotamiento extremo en su rostro. Poco a poco, la mujer abrió los ojos. Sus pupilas buscaron algo, desenfocadas al principio, hasta que se encontraron con las de Diego. El miedo y la angustia se reflejaban en su mirada. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. «Todo está bien», insistió Diego. «Estoy aquí para ayudarla. Dígame, ¿qué pasó?» Ella respiró profundamente, con esfuerzo. Finalmente habló, aunque su voz era apenas un susurro. «¿Las niñas están vivas?», preguntó con un hilo de voz, sus ojos llenándose de lágrimas. Diego asintió, sorprendido por la pregunta. «Sí, están a salvo. Están en mi casa, con mi esposa. Pero necesito que me explique qué ocurrió. ¿Es usted su madre?». Las palabras de Diego parecieron calmarla por un momento. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía mezclar alivio y dolor. «Sí, son mis hijas», admitió, su voz entrecortada por la debilidad. Todo pasó tan rápido. Diego se inclinó más cerca para escucharla mientras ella comenzaba a relatar lo sucedido. «Estaba buscando un lugar donde quedarme, algo, cualquier cosa». Su respiración era pesada y sus palabras salían entre pausas. «Caminé durante horas. No tenía fuerzas. No sabía qué más hacer». Se detuvo un momento, apretando los ojos como si reviviera el dolor. «La noche fue fría. Sentí que ya no podía más. Entonces comenzó». Sus manos temblaban mientras hablaba. Las contracciones. No tenía a nadie. Estaba sola en medio del campo. Diego escuchaba con atención, sin interrumpirla. Cada palabra que decía lo llenaba de una mezcla de incredulidad y compasión. «Cuando nacieron, no tenía fuerzas para caminar hasta el pueblo. Solo pude envolverlas en los trapos que tenía. Y...» Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. «No podía dejarlas allí, pero mi cuerpo ya no respondía». Diego asintió lentamente, intentando procesar la magnitud de lo que había escuchado. La mujer había llegado al límite de sus fuerzas y aún así había hecho lo imposible por proteger a sus hijas. «Por favor, señor, no las abandone. Ellas no tienen a nadie más». Su mirada se clavó en la de Diego, llena de súplica. Diego la miró con determinación. «Nadie las va a abandonar, están a salvo ahora». La mujer dejó escapar un suspiro largo y cerró los ojos. Sus labios se movieron nuevamente, pero esta vez fue solo un murmullo incomprensible. Diego entendió que no podía hablar más. Había dicho todo lo que podía, y ahora dependía de él cumplir esa promesa silenciosa. Diego llegó a casa al caer la tarde, con el cuerpo agotado y la mente cargada por lo que había vivido. María lo esperaba en la puerta, con una mezcla de preocupación y esperanza en el rostro. Al verlo aparecer, se acercó rápidamente, notando la tensión en sus hombros y la sombra de tristeza en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad, aunque su tono denotaba urgencia. Diego bajó la mirada por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, levantó los ojos hacia ella y tomó sus manos. «Encontré a la madre de las niñas, pero ya era demasiado tarde». El rostro de María se contrajo, aunque no dijo nada. Diego le relató todo con detalle, cómo había hallado a Valeria, su confesión y la promesa que él le había hecho en sus últimos momentos. María escuchaba en silencio, su pecho apretado por la mezcla de emociones. Cuando Diego terminó, ella suspiró profundamente. «Entonces tenemos que hacer lo correcto. Debemos despedirla como merece». Esa noche, tras despedir a Valeria con respeto bajo el viejo árbol de la finca, Diego y María
se sentaron a la mesa, en silencio. Fue María quien rompió el mutismo, mirando a las niñas dormidas. «Diego, estas pequeñas necesitan un hogar y creo que están aquí por una razón». Él asintió, sabiendo que ya habían tomado la decisión en sus corazones. Diego cavó la tumba mientras María sostenía una vela, susurrando una breve oración. No había palabras grandilocuentes, solo un acto sencillo y lleno de dignidad. Después de cubrir la tumba, ambos se quedaron en silencio, con las manos entrelazadas. Las palabras no eran necesarias, compartían el mismo peso en el corazón y la misma certeza de que ahora debían honrar la promesa hecha a Valeria. Al día siguiente, el ambiente en la casa cambió. Las tres pequeñas, ahora bien alimentadas y descansadas, comenzaban a mostrar señales de vitalidad. Sus llantos rompían el silencio de la mañana y sus risas esporádicas iluminaban cada rincón del hogar. María, quien nunca había dejado de soñar con ser madre, parecía transformada. Se movía con una energía renovada, atendiendo a las niñas con una ternura que Diego no había visto en mucho tiempo. Cambiaba pañales, preparaba biberones y les cantaba suaves melodías mientras las arrullaba en sus brazos. Diego, aunque más reservado, también sentía el cambio en su interior. Las niñas lo seguían con la mirada cada vez que pasaba cerca y él se detenía para tocarlas suavemente en la mejilla o acariciar sus pequeñas manos. Con cada día que pasaba, su conexión con ellas crecía. La rutina en la finca también se adaptó a esta nueva realidad. El trabajo con los animales y los cultivos ahora se alternaba con los cuidados de las pequeñas. María encontraba formas de llevarlas consigo mientras atendía las tareas diarias, y Diego reorganizaba su tiempo para ayudar en casa siempre que podía. Las risas de las niñas comenzaron a llenar los espacios que antes estaban vacíos. Incluso los animales parecían más animados, como si percibieran la nueva energía que habitaba en la casa. Por las tardes, cuando el trabajo disminuía, Diego y María se sentaban en el porche con las niñas en brazos, contemplando el campo mientras el sol se ocultaba en el horizonte. «Es increíble cómo algo tan pequeño puede cambiarlo todo», dijo Diego una noche, mirando a las niñas que dormían tranquilas. «Son una bendición», respondió María con una sonrisa suave. «Tal vez no llegaron como imaginábamos, pero ahora sé que estaban destinadas a estar aquí con nosotros». Diego asintió, sintiendo una calidez en su pecho. La casa, que alguna vez había sido un refugio tranquilo pero lleno de silencios, ahora era un hogar vibrante. Las risas, los llantos y los pequeños sonidos de las niñas se entrelazaban con el crujir de las maderas y los cantos lejanos del campo. La finca, antes un espacio de trabajo y rutina, se había transformado en un lugar de amor y esperanza. El tiempo en la finca comenzó a transcurrir en un ritmo único, marcado por el crecimiento de las niñas y la transformación que trajeron consigo. Las trigémeas, con sus risas y curiosidad insaciable, llenaban de vida cada rincón de la casa. María y Diego las criaron con un amor inquebrantable, guiándolas con paciencia y dedicación. Los días en la finca se dividían entre las tareas agrícolas y las aventuras de las niñas. Desde pequeñas, les encantaba corretear entre los campos, seguir a Diego mientras revisaba los cultivos o ayudar a María a recoger huevos en el gallinero. A pesar de sus travesuras, las niñas demostraban tener corazones bondadosos y una conexión profunda con el lugar donde crecían. María, con su instinto maternal finalmente realizado, disfrutaba cada momento al lado de ellas. Les enseñaba a cocinar, a cuidar a los animales y a apreciar los pequeños detalles de la vida rural. Cada noche, antes de dormir, les contaba historias, muchas de las cuales incluían a una mujer valiente que había luchado contra todas las adversidades por amor a sus hijas. Diego también compartía momentos especiales con las pequeñas. Les mostraba cómo plantar semillas, les enseñaba a montar a caballo y con el tiempo se convirtió en su mayor protector. Siempre atento, aseguraba que crecieran con los valores de respeto, gratitud y trabajo duro que él y María tanto valoraban. Conforme pasaban los años, María y Diego comenzaron a compartir con más detalle la historia de Valeria. En un principio lo hicieron de forma delicada, adaptando las palabras para que las niñas pudieran comprender la profundidad del sacrificio de su madre biológica. A medida que crecían, las conversaciones se volvieron más abiertas
y cada una de las niñas desarrolló una conexión única con la memoria de Valeria. Su madre fue una mujer muy valiente, solía decir María mientras peinaba el cabello de una de ellas. Hizo todo lo posible para asegurarse de que estuvieran seguras. Su amor por ustedes fue tan grande que nos dio la oportunidad de ser una familia. Las niñas escuchaban con atención, sus ojos llenos de admiración. Aunque no conocieron a Valeria, su legado estaba presente en cada rincón de la casa, en las historias que María y Diego contaban y en la forma en que vivían sus vidas. La finca, antes silenciosa, ahora era un lugar de unión y esperanza. Con el tiempo, las niñas comenzaron a dejar su propia huella en el lugar, plantaron flores junto al árbol donde descansaba Valeria, creando un jardín vibrante que simbolizaba vida y renovación. Ese espacio se convirtió en un lugar especial para la familia, donde las niñas solían llevar sus dibujos o sentarse a leer. «Creo que Valeria estaría orgullosa de ustedes», dijo Diego un día, mientras observaba a las niñas cuidar el jardín. Su voz era suave, pero llena de convicción. La finca también se volvió un punto de encuentro para la comunidad. Vecinos y amigos visitaban con frecuencia, atraídos por la calidez de la familia y el ambiente acogedor del lugar. María y Diego se aseguraron de que las niñas crecieran rodeadas de solidaridad y amor, valores que transmitieron en cada acción. Para las trigemias, la finca no solo era su hogar, sino también un recordatorio constante de la fuerza del amor. Aunque enfrentaron desafíos, siempre encontraron consuelo en la unión de su familia. El sacrificio de Valeria no solo les dio la oportunidad de vivir, sino también de crecer en un entorno lleno de cuidado y gratitud. Con los años, la finca se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes la visitaban. La risa de las niñas, mezclada con el sonido del viento entre los árboles y el canto de los pájaros, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía transformar vidas y construir un futuro lleno de luz. ¿Qué opinas de esta historia llena de amor, valentía y esperanza? Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué harías en el lugar de Diego y María. ¿Te gustaría recibir en tu hogar a estas pequeñas vidas y cambiar su destino? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y familiares y suscribirte a nuestro canal para más relatos que inspiran. Y cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Nos encanta saber de dónde nos acompañas en esta gran comunidad. Gracias por estar aquí y formar parte de este viaje con nosotros.